Carlita. Compañeras, compañeros, con su venia, presidenta. Adelante, diputado. El sábado decía yo en Texas que México está viviendo el sueño mexicano. Y qué mejor prueba que la reforma constitucional que hoy, afortunadamente, se está declarando ya como válida. Es imposible pensar que esta reforma pudo haberse dado en el régimen neoliberal, porque no es una reforma simbólica, tiene una profunda implicación en el modelo económico de complicidades que se estableció en el periodo neoliberal. Estamos viviendo un cambio de régimen político y un cambio de modelo económico. Esta reforma constitucional fija las nuevas reglas en la relación entre el gobierno y los empresarios. La perversa simbiosis del poder económico con el poder político que se fraguó en las últimas décadas a través de privatizaciones de bienes, empresas y sectores completos, tenía el componente adicional, el favor presidencial para evadir el pago de las obligaciones fiscales de unos cuantos cómplices del poder. Aunque esta condonación tenía un sustento constitucional, no cabe duda que era un acto de corrupción presidencial. Si pensamos, ¿cuál fue el origen del Parlamento? Quitarle al soberano el poder absoluto para decidir la tributación, los impuestos. Y el Parlamento se crea para que la representación popular fije la carga fiscal al pueblo. Esta facultad que hoy llega a su fin, que tenía el presidente de condonar impuestos, estaba por encima de la facultad constitucional de esta representación popular para determinar los impuestos y vulneraba la división de poderes, porque se hacía de manera directa por el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Por lo tanto, hoy termina la figura del presidente cómplice, del presidente compadre y socio de los grandes empresarios. Todo cambio genera incertidumbre. Y en esta transformación es tiempo que los inversionistas dejen atrás las reglas discrecionales y de privilegios del pasado. Hay que aceptar que ahora la relación entre el gobierno y la empresa pasa exclusivamente por la ley, por la legalidad que señala la Constitución, en donde los impuestos los tenemos que pagar todos de manera proporcional y equitativa. Se debe dejar atrás esta incertidumbre que genera el no poder tener el favor presidencial. No hay nada que contribuya más a la certidumbre y a la certeza en las inversiones que el cumplimiento de la ley. Por eso es una transformación y esto debería ser un aliciente para la inversión. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta facultad que hoy llega a su fin? Ya se han dicho aquí una y otra vez las cifras, porque ni siquiera tenemos claridad. Lo conocemos apenas de los dos últimos sexenios. Dice fundar
que más de 400,000 millones de pesos, donde la mitad favoreció apenas a 108 contribuyentes. Hay otra estimación, si la traemos a precios de 2019 e incluimos créditos condonados y cancelados, y los créditos también de 201 contribuyentes que no han podido ser revelados, esta cifra puede alcanzar hasta 1.336.000 millones de pesos a precios de 2019. La perversión de la facultad que hoy llega a su fin generó unos cuantos multimillonarios y millones de pobres. Mientras que en 1996 las 16 fortunas más grandes de México tenían en promedio 25,000 millones de dólares, para 2014 estas mismas 16, las 16 fortunas más grandes, alcanzaban los 142,000 millones de dólares. Mientras que pasaba con la población, se duplicaba el número de pobres, aumentaba de manera importante, de más de 40 millones en 1980 a más de 60 millones en la actualidad. Es un modelo económico de privilegios que generaba grandes multimillonarios y millones de pobres en nuestro país. Y así lograron meter la idea de que el gobierno era por su naturaleza corrupto y el Estado tenía que retirarse de toda la actividad económica para dejársela al sector privado. Por eso la transformación del modelo, porque al no tener un Estado corrupto como es el que tenemos hoy, el decidido combate a la corrupción por parte del presidente de la República y renunciando a esta facultad de condonar impuestos que generaba corrupción, entonces pasamos a una concepción de Estado diferente, donde el Estado puede generar valor en la actividad económica. Y eso, sumado a la legalidad, sin duda traerá mejores condiciones económicas para la mayoría de la población de nuestro país. Esa es la transformación en la que estamos. Esta es la dimensión tan grande que tiene esta reforma constitucional, que podría parecer simbólica, pero que tiene un profundo significado para la economía de nuestro país y para la relación entre el sector público y el sector privado. Esperamos que esta reforma, junto con las otras que se han aprobado, se empiece con la recuperación fiscal del Estado mexicano, que recupere su capacidad de recaudar ingresos, de generar ingresos para poder fortalecer el estado de bienestar al que aspiramos. Y que, por cierto, y como ya se mencionó aquí, que próximamente se verá fortalecido con una reforma al artículo 4 constitucional para ampliar los derechos sociales para toda la población. De tal manera que quien todavía se resiste a creer que nuestro país vive una transformación, basta ver lo que estamos aprobando el día de hoy. Por ahí hubo un Twitter el sábado del expresidente Calderón, donde decía que mi discurso en Laredo era la mejor broma del año. Yo nada más quiero recordar que el presidente Calderón tuvo la oportunidad de haber renunciado a esta facultad y en lugar de ello condonó de manera discrecional más de 161,000 millones de pesos. Ahí está la diferencia entre la calidad moral del presidente que tenemos hoy
y la que tuvimos con un presidente que empezó robándose la elección. Nuestro país está en una profunda transformación. Muchas gracias.